Hola, ya estamos de regreso contigo. Nada más recordarte que es tu programa Zona Positiva y los teléfonos en cabina para que nos llames, porque tenemos un CD de Lupita Venegas, El amor en familia. Puedes marcarnos al 3122-4200, 3122-4266, tweets @zona 3 noticias, @zona positiva 1. O WhatsApp también es otra opción, 33 18 80 76 41. Estamos con el tema Mi hijo no puede concentrarse y estamos hablando del déficit de atención con la licenciada Patricia Rosique. Pati, antes de irnos al corte, nos estabas platicando precisamente de estas ausencias, ¿verdad? Y que son a veces imperceptibles, muy difíciles de detectar. Así es. Yo les decía que es muy frecuente confundir estas ausencias con el déficit de atención. Y el tratamiento es diferente. A los de déficit de atención hay que darles un estimulante y a los niños con crisis de ausencia hay que darles un modulador de la actividad cerebral. Okay. Entonces, si se equivoca el diagnóstico, pues obviamente el tratamiento se equivoca y los niños no mejoran. Pero ¿sabes qué es lo más grave que yo me he dado cuenta con los papás? Que si nos equivocamos de entrada con la dificultad, el papá se vacuna contra el medicamento, ¿no? Y entonces ya sabes que existen en el ambiente sí, un montón de cuestiones de si le doy, si no le doy, si lo medico, si no lo medico, ¿no? No esta mamá que lo quiere medicar porque no quiere hacer nada por su hijo, o esta que no le quiere dar nada, ¿no? Entonces, porque como hay un mal manejo de la situación y desgraciadamente no le explicamos al papá a detalle lo que puede ocurrir y cómo puede ocurrir, generalmente tenemos un mal manejo a veces de las relaciones humanas con los pacientes y entonces no explicamos con claridad al papá, entonces el papá le da el medicamento, no le funcionó porque no iba por ahí la situación y entonces el papá dice, no le quiero dar nada y luego se niega a darle el otro medicamento que pudiera ser el salvador de la condición de su hijo, ¿no? Entonces, cuando aparecen estas crisis de ausencia son difíciles de detectar. Generalmente hay que ser muy experimentado para notarlas, ¿no? A veces los niños están platicando contigo y se van como a la luna, ¿no? Incluso tengo una mamá que le dice a su hijo, hey, hijo, aquí, planeta Tierra, ¿no? Tratando de cachar su atención. Sí. Pero ese momento el niño realmente se desconectó, tuvo una pequeña crisis que hace que se desconecte de ese momento. Es como si tú estuvieras leyendo y alguien te apagara y te prendiera la luz, ¿no? O sea, te desconectas por segundos, imagínate lo que eso significa para el paciente. El niño no tiene la capacidad de darse cuenta de qué le pasa. Él no puede decirte, mamá, lo que pasa es que se me oscurece o se me apaga la luz. No puede, porque además él ha vivido así toda su vida y él cree que eso es normal. ¿Se da cuenta el niño? Pues se puede dar cuenta o no se puede dar cuenta, ¿no? Pero ¿cómo se va a dar cuenta? Es como el niño que no ve bien, ¿no? Curiosamente le preguntamos a los niños de 5 o 6 años, hijo, ¿ves bien? Pues él ha visto así toda su vida, él no sabe lo que significa ver bien o ver mal. Eso lo sabemos los adultos, que veíamos bien y ahora ya no vemos bien, ¿no? Claro. Porque lo podemos comparar, pero un niño chiquito, nació, pues así nació. Y así se desarrolló. Exacto. No puede identificar. ¿Cómo puede identificarlo? Sí, entonces claro. Le preguntamos, ¿ves bien mi vida? Pues yo veo, mamá, ¿no? Sí. ¿Qué significa ver bien o ver mal? Es lo mismo que pasa con esta condición. Es muy difícil detectarlo, pero una vez que uno se vuelve consciente, entonces yo les digo a las mamás, obsérvalo. Observa cuando platicas, cuando desayuna, cuando estás haciendo la tarea, date cuenta de cómo él está procesando y fíjate si se te desconecta, ¿no? Y entonces vamos haciéndole un mapeo cerebral en las condiciones adecuadas, ¿no? Claro. O sea, imagínate que si hacemos un electroencefalograma o un mapeo cerebral y lo dormimos para hacerle el estudio, pues dormimos el cerebro y no logramos detectar la actividad. Como te decía de las fotos, pues así igual es. pasa, ¿Qué pasa, ¿no? si realmente un niño que tiene este tipo de ausencias y se le detecta, se le diagnostica como déficit de atención y se le da medicamento, cómo repercute físicamente este medicamento? Empeoran, generalmente los niños empeoran, se ponen más dispersos porque como lo que les damos es un estimulante para la atención, entonces activa la actividad cerebral y si tiene crisis de ausencia, si tiene actividad excitatoria en su cerebro, pues se va a poner peor. Entonces se ponen más acelerados, más desorganizados, ¿no?
Y las mamás que tienen buen sentido común generalmente suspenden. Pero hay otras mamás que son muy disciplinadas Sí. y que obedecen al médico y entonces siguen dándole la medicina porque el médico les dijo que eso le iba a funcionar, ¿no? Y generalmente pasan 3, 4 meses hasta que alguien más interviene y puede detectar como la dificultad en este diagnóstico, o el médico, con la referencia que le da la mamá, se da cuenta que, bueno, posiblemente no es lo más adecuado para el niño y entonces puede encontrar otras estrategias, ¿no?, para el manejo. De aquí la importancia que yo siempre les refiero a los padres de mantenerse muy cercanamente en la retroalimentación con el médico y con el psicólogo o el maestro que atiende al niño. Porque fíjate que ocurre algo muy interesante. La actividad cerebral, todavía, a pesar que sabemos mucho del cerebro, todavía no hay muchos estudios accesibles a la mayoría de la población en donde uno pueda saber con exactitud qué pasa con los neurotransmisores en la corteza cerebral. La dinámica de la actividad cerebral es muy compleja. Hay neuronas que trabajan simultáneamente con 4 o 5 neurotransmisores dependiendo la función que van a desarrollar. Y como estamos tan bien diseñados, la neurona sabe con claridad en situaciones normales qué tipo de neurotransmisor es el que va a activar para pasar determinado tipo de información. Cuando hay un desajuste en esta circulación de neurotransmisores en el cerebro es que ocurren problemas. Uno de ellos es el déficit de atención. Pero no existe todavía un estudio donde yo pueda sacarle sangre al cerebro o abrir el cerebro y decir, ¡ay, le falta tanto acetilcolina, le falta tanto GABA, le falta tanto de esto!, ¿no? Los médicos a veces tienen que ir un poco con su experiencia clínica probando de aquellos neurotransmisores más comunes hacia los menos comunes. Y entonces la persona, el paciente, tiene que retroalimentar a su médico y decirle, oiga, cuando le di este medicamento le pasó esto y esto y esto. Porque así el médico puede deducir, La mamá del paciente. la mamá del paciente, por supuesto, ¿no? Puede deducir, bueno, es que este neurotransmisor, este medicamento que está involucrado con este neurotransmisor me dio esta respuesta, entonces seguramente tengo que modificar y ajustar. A veces se tardan 5 o 6 medicamentos en llegar al medicamento exacto, por esta dificultad, pues. Cuando a ti te toman sangre, te sacan, tú puedes medir con exactitud cuántos glóbulos blancos tienes, cuántos leucocitos, cuántos rojos, cuánta hemoglobina, cuánta no sé qué, cuántos virus, cuántas bacterias, o sea, lo mides con exactitud. En el cerebro eso todavía no es factible. Es difícil, ¿no? Sí. ¿Y todos los déficits de atención se tratan con medicamento necesariamente? No, no todos los déficits de atención. Desgraciadamente tenemos un problema muy importante educativo, que creo que eso ha facilitado que los déficits de atención se evidencien con más claridad. Porque hay déficits de atención que son educables, digamos, que se pueden organizar con estrategias educativas y de autocontrol de la persona, ¿no? Podríamos decir que hay gravedades. Hay déficits de atención muy graves que necesitan el medicamento. Hay otros que son moderados que pueden ser manejados entre medicamento y educación. Y hay otros que solo con el proceso educativo pueden salir adelante. ¿Pero qué implica este proceso educativo? Esto implica la organización de estructuras en nuestro cerebro. ¿Cómo organizamos las estructuras? Pues con el trabajo educativo diario que ocurre en casa, ¿no? En casa nosotros vamos poniéndole límites a nuestra actividad para organizarla en buenos hábitos, en buena estructura, ¿no? Cuando tú tienes un niño que tiene tendencia a desarrollar un déficit de atención, porque tiene un poco de actividad cerebral desorganizada y además lo insertas en una familia donde no hay mucha estructura, donde mamá también tiene antecedentes de déficit de atención y hay un desorden en la casa, no hay ahora sí que buenos hábitos, ¿no? Entonces se puede dejar donde quiera la ropa, se puede dejar donde quiera los libros, el niño puede desvestirse y vestirse en cualquier lugar de la casa, puede comer en cualquier espacio, no importa si es la cocina, el comedor, la sala o la recámara. Cuando esto ocurre, entonces se agrava el cuadro. Pero si tú tienes un déficit de atención leve y tienes una buena estructura familiar, generalmente salen, caminan en ese proceso y el niño puede organizarse porque hay orden, porque hay estructura, ¿no?
Pero esa es una pregunta que te iba a hacer. Precisamente allí entra mucho la parte de la dinámica familiar para ayudar a este niño con déficit de atención, ¿verdad? Porque si se descuida y si desorden, como ahorita volviendo del corte, te voy a hacer una pregunta en la parte de la genética. Así es. Y una preguntita que te están haciendo acá nuestros queridos radioescuchas. Pero nosotros, amigos, vamos a una breve pausa comercial, un compromiso con nuestros patrocinadores. Así es que no te vayas, quédate conmigo, que yo me quedo contigo. Volvemos. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.